Amén. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Quiero hablar de tres elementos de la vida cristiana que se relacionan uno con el otro en una manera extraordinaria. Y yo creo que en un día como hoy, esa nieve tan estresante, es bueno hablar acerca de las pruebas, entre otras cosas. Pero yo quiero hablar acerca de alabanza, gozo y pruebas. O podríamos decir también alabanza, gozo y padecimientos. Alabanza, gozo, prueba. El apóstol Pedro escribe de esta manera en el capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire ahí, alabanza, adoración. Bendito, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Es una palabra bien clásica, inmarcesible. ¿Qué quiere decir qué? Que no se marchita, no decae, no se seca, no disminuye en su potencia, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él adora al Señor por esa bendición, esa herencia espiritual recibida de parte de Dios, la vida eterna que se manifestará en un tiempo más adelante. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Ahí está el gozo. En inglés dice rejoice, in which you rejoice, en lo cual vosotros os gozáis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Ve usted cómo ya estos tres elementos han sido mencionados en una forma entrelazados el uno con el otro? Él comienza glorificando al Padre, bendiciendo al Padre, luego entra en ese aspecto del gozo, nos gozamos por lo que hemos recibido del Padre, y finalmente dice, aunque sea necesario por un poco de tiempo, pasar por diversas pruebas, diversas dificultades, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, mire aquí otra vez, en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis. Otra vez, alabanza hace un momento, alegría, gozo, con gozo inefable. Inefable quiere decir inexpresable, o quizás hasta incomprensible. Gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, el propósito, es decir, la meta de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bendiga el Señor su santa palabra. Como decía, este pasaje atrae a nuestra atención tres elementos clave de la experiencia cristiana: alabanza, gozo y prueba o sufrimiento. Nos muestra que estos tres elementos están relacionados uno con el otro y que se unen haciendo una sinfonía compleja y hermosa entre sí. Yo creo que estos tres elementos son como tres puntales de la vida y de la experiencia cristiana, específicamente de la experiencia cristiana. Y como que la vida cristiana procede y se mueve al son, al ritmo, puntualizada por estos tres elementos de alabanza, gozo y padecimientos o pruebas. Al principio parecería sorprendente unir estos tres elementos, porque la lógica y el mundo podría ver los primeros dos como entrelazados, la alabanza
y el gozo, porque cuando uno está gozoso, pues se entendería que uno alabara y glorificara al Señor. Pero el tercero, las pruebas, los sufrimientos, los padecimientos, parece como que está fuera de lugar, como que no va. Uno dice alabanza, gozo, pruebas. Es como esos exámenes de lógica, cuando estábamos tomando los exámenes para entrar a la universidad o a la escuela graduada, que te ponen 4 elementos, A, B, C y D, y te dicen, escoge el que no va de los 4. Te ponen entonces, por ejemplo, frutas, peras, manzanas y naranjas. Cuarto, aviones. Entonces, elimina el que no va con los otros. Bueno, el que no vaya es aviones, porque las 3 son frutas. Tendría que ser, por ejemplo, guineos o algo así. Pero la idea es como que uno dice alabanza, gozo y pruebas. Eso no va junto. No, el mundo no ve la lógica detrás de estas cosas. Pero las Escrituras lo ven de otra manera, muy diferente. Y descubrimos que estos 3 elementos, alabanza, gozo, prueba, están estrechamente vinculados el uno con el otro, se refuerzan mutuamente y no podemos excluirlos uno del otro. Dependen, parecería, uno del otro para su existencia, al menos en la forma en que las Escrituras los definen. El mundo tiene su propia definición de estos términos. El mundo, gozo lo ven como alegría, como que todo está bien, algo emocional, algo sentimental el gozo. Pero la Biblia habla de un gozo muy diferente. Es un gozo sublime, como dicen los pentecostales, el gozo que el mundo no puede dar. No, el Señor dice, yo no os lo doy como el mundo la da. ¿Cómo es que dice? La paz, sí. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y el gozo que el Señor da no es como el gozo que el mundo da. Ahí tiene usted, comienza un merengue, apúntenlo por ahí. Lucy, mira a ver. El gozo que Dios da es muy diferente, no es un gozo, un cosquilleo de las emociones, es un gozo sublime, místico, espiritual. El Evangelio lo define de una manera totalmente diferente. Y por eso encaja con las otras 2 experiencias. Pedro comienza, como vemos aquí en este pasaje, con una nota de alabanza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es ahí comienza la carta esta del primera de Pedro. ¿Sabe, hermano, algo? Que la alabanza nunca está y nunca debería estar demasiado lejos de los labios de un creyente. Yo digo que la alabanza no es solamente para los que cantan en el coro, los músicos cristianos. La alabanza es algo que todo cristiano debe estar involucrado en ella. Y de paso, si uno está involucrado en ministerio, en adoración o cosas así, la alabanza nunca debe estar muy lejos, porque es como la gasolina, es el combustible de la vida del creyente. Y debemos estar siempre involucrados en adorar al Señor y alabarlo. Nuestras oraciones deben comenzar así, con alabanza, y darle gloria a Dios primero por todas sus bendiciones. Antes de poner la carta, la nota de compras, primero tenemos que alabar y adorar al Señor. La alabanza brota espontáneamente de parte del apóstol Pedro, mientras medita y se sorprende, se deslumbra por la riqueza de las bendiciones que hemos recibido nosotros como creyentes. Él comienza a pensar, dice que esa misericordia grande del Señor que nos hizo renacer para una esperanza viva. Estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros pecados y delitos, y Dios nos hizo renacer por medio de Jesucristo para la resurrección de entre los muertos. Él se deslumbra y se asombra por esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Son palabras que salen de su boca como una cascada de adoración poética, porque Él está embebido con esa alabanza del Señor, de lo que Él ha hecho, esa alabanza que está reservada en los cielos para nosotros, y no se queda diciendo que nosotros, que somos guardados, somos preservados. ¿Sabe usted que el Espíritu Santo está preservando el propósito de Dios en su vida? El diablo no puede arrancar lo que Dios ha determinado para su vida y para su destino. No es como que el diablo tiene tanto poder como a veces le damos, de que nos puede mandar al infierno mientras nosotros estamos buscando de Dios. No, el Espíritu Santo está allí para preservarnos, para fortalecernos, ¿no? Guardados por el poder de Dios mediante la fe.
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es una expresión rica y abundante de las razones por las cuales nosotros debemos darle gloria y gracias al Señor. Esos elementos, cuando Él medita en ellos, lo llevan a bendecir y alabar al Señor. Saben, hermanos, en un día como hoy es fácil perder de vista estas grandes bendiciones y comenzar a darlas como por sentado. Ya estamos tan acostumbrados a oír de la salvación, la vida eterna y todas estas cosas que es fácil como que ya lo dijimos, ¿para qué decirlo otra vez? ¿Para qué meditar en ello? Es fácil olvidar que estas cosas son parte de nuestra vida y nuestra herencia. Y por eso es necesario que nosotros hagamos un propósito de siempre recordarlas activamente, deliberadamente, que de vez en cuando las saquemos del estante como una ama de casa diligente, con una escobilla ahí, y que le quitemos el polvo que se le acumula. Porque la vida va como quitándole el brillo a la herencia que nosotros hemos recibido, nos hace perder de vista a veces los sinsabores de la vida, las pruebas, las dificultades, nos quitan el gozo del Señor y opacan esa belleza de lo que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que sacarlos otra vez y volver a recordarlos y alabar al Señor por su maravillosa gracia y sus dones. La alabanza hay que ejercitarla, porque a veces no nos sentimos como queremos hacerlo, pero tenemos que hacerlo. A medida que nombramos los dones que hemos recibido de Dios, las bendiciones, y meditamos en ellos, nosotros también, como el apóstol Pedro, somos guiados a alabar al Señor. La alabanza saldrá espontáneamente de nuestros corazones. Es porque, como digo, la alabanza no es algo que necesariamente brota espontáneamente de nosotros los seres humanos. A veces tiene que ser cultivada conscientemente y deliberadamente, suscitada, como sacada a la luz. En esta mañana, cuando íbamos a salir de la casa, que me tropecé, yo pensé que podría pasar por encima después de la puerta y bajar las escaleras, y me tropecé con que no, era más pesada, más grueso la nieve, y tenía que bajar las escaleras y en la acera para llegar al carro, y no podía dejarlo así, tenía que venir rápidamente sintiendo la presión de llegar acá. Y cuando le metí la pala, pensando que la podía levantar, me di cuenta que cada pie cuadrado de nieve pesaba como 40 libras, lleno de agua. En ese momento no es fácil alabar al Señor ni sentir el gozo de la salvación, ¿sabe? Y así pasa en la vida con tantas cosas. Creo que por ahí el mito o la realidad de esos pajaritos que sufren un gran susto y dejan de cantar, pierden su canto. Yo he conocido gente también así, sabe que por grandes sufrimientos como que se les marchitó la alabanza. Músicos a veces que han perdido su capacidad para adorar al Señor por un gran padecimiento. Y así pasa en la vida, y el polvo de la vida nos quita muchas veces el gozo del Señor, y tenemos entonces que sacar una alabanza por fe y por propósito simplemente. Yo creo que eso es lo que el salmista del Salmo, David, en el Salmo 103 nos recuerda. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él le está diciendo a su alma, hay como que hay dos partes en el ser de David. Hay una parte que es su facultad más alta, su espíritu, y le está hablando a su alma, que es la parte emotiva, emocional, la parte que más fácil se magulla con las cosas de la vida. Y el espíritu le está diciendo al alma, bendice a Jehová, ponte de pie y alaba al Señor. Levántate en alabanza. Y así nosotros tenemos que hacer muchas veces, hermanos. En medio de la prueba, en medio de las luchas, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese salmo que leía Vanessa hace un momento, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es la misma idea. Uno ve siempre a David como dialogando consigo mismo, en un diálogo esquizofrénico casi. La parte de él que se abate porque no ve a Dios en toda la gloria que él lo quiere ver, y ha pasado el tiempo y está cansado
y ya la tentación es a no alabar más, pero entonces su espíritu le dice, no, ponte de pie, alaba al Señor, bendícelo, porque aún he de alabarle. Un día yo voy a ver lo que yo he querido ver. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. A veces hay que alabar al Señor con las lágrimas metiéndosela por la esquina de la boca a uno, y esa alabanza tiene gran virtud y gran valor para Dios. Y eso pasa que a medida que nosotros calentamos los motores y en medio de nuestro sufrimiento y padecimiento comenzamos a alabar al Señor, al principio seca, es como una llave de agua que ha pasado muchas semanas sin abrirse. Yo no sé, cuando nosotros vamos a Maine y abrimos una de las llaves de allá de nuestra casita que no ha estado abierta por meses, y lo primero que usted abre la llave sale que lo que sale es aire, y después sale como una gotita de agua, y finalmente ya cuando se aclaran las tuberías sale el agua fluyendo. Y así pasa con nosotros. A veces cuando estamos apretados en la vida, la alabanza no quiere surgir, pero decimos no, hay que persistir. Tengo que alabar al Señor porque para eso yo fui hecho. Y finalmente la alabanza sale y brota como una cascada limpia. Y tenemos que comenzar a agitar nuestro espíritu. Y entonces esa alabanza inicial, triste y pegada, se convierte en algo glorioso que abunda para gloria del Señor. Tenemos que vivir una vida de alabanza. La alabanza es importante y eso nos podría tomar todo el tiempo, pero ustedes no tienen más nada que hacer. ¿Qué van a hacer? Ir a paliar nieve cuando lleguen a la casa. Así que quédense acá un rato. Miren lo que dice Efesios capítulo 5. Vamos a coger un tiempecito acá. Yo siempre vengo propuesto a predicar sermones breves y cuando llego aquí arriba se me olvida la promesa. Efesios 5, 18 al 20. El apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay desorden o disolución. Antes bien que sed llenos del Espíritu. Mire cómo hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. El apóstol Pablo dice, hey, llénense del Espíritu más bien. ¿Y cómo lo van a hacer? Alaben al Señor, canten salmos, alabanzas, lean la palabra, confiesen las promesas del Señor en sus vidas, reciten esos salmos que ustedes se conocen de memoria y van a ser llenos del Espíritu. También se podría decir que la gente llena del Espíritu alaba también, ¿sabe? Las dos cosas son, ¿quieres ser lleno del Espíritu? Alaba. ¿Quieres alabar? Vas a ser lleno del Espíritu. Las dos cosas están allí, porque la alabanza tiene esa virtud, esa importancia, una disciplina de alabanza. Es importante en la vida. Adore, alabe al Señor. Y eso es un golpe que usted le asesta al enemigo. Hay un coro que dice, golpe de espada es la alabanza. Golpes de guerra que alaban a Dios. Algo por el estilo, ¿no? La alabanza es un golpe de espada. Eso viene de la Biblia, de hecho. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo. Cantos de júbilo. La alabanza es algo muy poderoso en la vida. No es solamente para expresar alegría, es también como una medicina clínica que limpia el alma. Entonces, alabanza, muy importante en la vida cristiana. Entonces, después el apóstol Pablo habla del gozo también que está implicado en la vida madura cristiana. En el versículo 6, él dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora sea necesario estar afligidos por un poco de tiempo. El versículo 8 nos dice también que amamos a Cristo sin haberlo visto y nos alegramos con gozo inefable y glorioso. El gozo es parte de esa danza de la vida cristiana. Evidentemente, en la manera en que el apóstol Pedro lo expresa, estamos al mirar el gozo cristiano ante un fenómeno poco común, una experiencia que va más allá del ámbito de mero sentimiento o emoción. Gozo inefable, glorioso, místico, espiritual, más allá de las meras emociones del hombre. Una experiencia sublime que viene directamente de Dios. Al igual que la alabanza, el gozo que Pedro describe proviene de meditar en las bendiciones eternas que hemos recibido del Padre. Pedro
bendice y alaba al Señor porque dice, hemos recibido todas estas cosas de parte de Dios, una herencia inmarcesible, incontaminada, y alaba. Y también es lo mismo con el gozo. El gozo viene porque hay tantas cosas que tenemos por las cuales le podemos dar gloria al Señor y debemos regocijarnos en ellas. Los primeros cristianos se regocijaban al pensar en la maravillosa herencia que tenían. Esa herencia que nunca podría perecer, estropearse o desvanecerse, guardada en el cielo para nosotros. Hace tiempo, me vino ahora mismo a la mente una ilustración que leí más bien hace literalmente décadas, no lo había recordado. Pero es la historia de en el oeste de los Estados Unidos, en el siglo XIX, mucha gente se mudó para California porque se descubrió oro en algunas de las montañas y los ríos de California. Y fue un éxodo masivo de gente para ir a California a explorar y buscar oro, encontrarlo en las minas, en los ríos de California. Y se habla de un grupito de hombres que buscando en diferentes lugares descubrieron una veta bien grande de oro. Y cogieron mucho oro y tenían que regresar porque ya estaban agotados, no podían seguir cavando y sacando más oro. Y regresaron al pueblo de donde se hospedaban y se prometieron no decirle a nadie, evidentemente, porque si no sabían que iba a venir todo el mundo a competir con ellos. Y se fueron y regresaron sin decirle nada a nadie del oro que habían descubierto. Y cuando regresaron como un par de días después al mismo sitio, creyendo que nadie se había dado cuenta, descubrieron que había una cantidad de gente que los había seguido. Y le preguntaron a la gente, pero ¿cómo ustedes supieron que nosotros habíamos descubierto oro? Y le dijeron, por la mirada de alegría intensa que ustedes tenían. La gente vio esos ojos como febriles y dijeron, esta gente sabe algo que nosotros no sabemos. Y yo creo que así es el gozo del Señor en nuestra vida, cuando nosotros sabemos todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que tenemos, todo lo que estamos destinados a disfrutar, nosotros también podemos experimentar. Y el problema es que muchas veces no meditamos lo suficiente en eso. Yo creo que nos dejamos obsesionar tanto por los sufrimientos de este mundo, las luchas y las cosas, que no hacemos lo que supone que un cristiano haga, que es meditar en todo lo que hemos recibido para que esto sirva como un antídoto. Yo creo que los cristianos que profundamente meditamos en las cosas que Dios nos ha dado, debemos ser caracterizados por un gozo que el mundo no conoce. Cuando la idea del cielo y la vida eterna se vuelven reales para nosotros, cuando meditamos continuamente en ellos, el gozo se vuelve inevitable. Y una de las cosas que yo creo que ha pasado con la iglesia es que estas cosas de la vida eterna, la resurrección, la segunda venida de Cristo, como que hemos dejado de enfatizarlo muchas veces porque parece como un poquito místico y como abstracto. Y se nos habla más bien de predicar sobre las cosas concretas. Pero yo creo que es importante también que nosotros le quitemos el polvo a las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús para que el gozo del Señor se vuelva nuestra fortaleza. Y lo que pasa también es que cuando nos involucramos demasiado en las luchas de este mundo y le prestamos demasiada atención al mundo, nos alejamos del gozo, nos volvemos más ansiosos, nos sentimos más afectados por el mundo y más rápidamente perdemos el gozo de nuestra salvación. Yo creo que una de las cosas que vemos en la teología moderna es este llamado a involucrarnos en la justicia social y a la iglesia ser efectiva e involucrarse en la vida del mundo y afectar el mundo y cambiar la historia. Y eso tiene su lugar. Ustedes saben que nosotros nos involucramos en 20,000, cuando estuvimos allá ahora con la cuestión contra la marihuana, es una manera de estar involucrados en el mundo. Pero yo creo que eso tiene también una cara siniestra. Y es que hoy en día mucha de la iglesia se ha metido tanto en el evangelio de la justicia social y de la historia y del tiempo y el espacio, que ha perdido también esa visión eterna y ultramundo que debe tener la iglesia. Porque la iglesia debe vivir en la tensión de la eternidad y el tiempo y el espacio. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos y extranjeros y tenemos que vivir en las dos direcciones. El mundo seguirá siendo mundo hasta que Dios lo cambie.
Y nosotros, por eso algún día yo voy a volver no se crean que se me olvidó la serie sobre Eclesiastés. Esa es una serie muy fecunda, porque la idea es allí que cuando uno conoce lo que es el mundo, y uno sabe que el mundo es relativo, que el mundo está condenado al fracaso, que el mundo será siempre. ¿Qué es lo que fue, lo que es? ¿Qué es lo que será, lo que fue? El mundo no cambia, y por eso tenemos que despegarnos del mundo para poder experimentar el gozo del Señor, como el libro de Eclesiastés nos llama. Tenemos que también meditar en la patria celestial y en la vida venidera para despegarnos un poco del mundo. Y yo creo que los que se despegan del mundo son los que más pueden afectar el mundo. Cuando el mundo está demasiado pegado a nosotros y nosotros del mundo, el mundo nos controla. Así que nosotros tenemos que ser como esos luchadores de lucha libre que nos mantenemos en distancia uno del otro, ¿sabe? Porque si usted se pega demasiado, lo estrujan todo. Yo digo también que es como un pintor. Esta mañana, ¿sabe? Un pintor está dibujando en un cuadro y entonces se despega un poco para mirar cómo está todo, cómo está la perspectiva, cómo está el ensemble de todo, y entonces vuelve otra vez y sigue pintando, porque esa perspectiva es importante. Cuando usted va a un museo, usted no ve un cuadro así, usted lo ve como a 3, 4 pies de distancia para poder entenderlo todo. Y el mundo tiene que ser así. Nosotros tenemos que despegarnos del mundo para poder afectar y entender el mundo, para controlar el mundo. Si el mundo está demasiado pegado a usted y usted al mundo, usted no va a poder experimentar el gozo del Señor. Yo he hablado con un par de personas últimamente que me han recordado eso. Hay personas en el Evangelio que son nuevas generalmente, ya llevan mucho tiempo a veces, y como que siempre están pisando el acelerador, pero nunca arranca el carro. Vienen a la iglesia muchísimas veces y toman consejería y todo, pero no entran en el gozo de su Señor. Y yo me he encontrado diciendo, ¿sabe qué? Posiblemente es porque tú todavía necesitas convertirte. Todavía quizás necesitas morir al mundo, porque ese es un valor que comparten. La persona que no experimenta el gozo del Señor muchas veces es porque está demasiado viva todavía. ¿Sabe? Es como esos bistecs que están hechos, todavía están sangrando, no se han cocido lo suficiente. Y yo creo que hay mucha gente que todavía están sangrando, porque el yo está demasiado vivo. El viejo hombre no está tan viejo después de todo. Y tenemos entonces que buscar, siempre tenemos que estar peleando por entrar más hondo en la vida que Cristo quiere de nosotros. Y el mundo no puede. Yo creo que ese himno que cantamos solamente en los funerales, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión, no puede ser el mundo mi hogar. Ese es un buen himno para cantar, no solamente para los funerales. El cristiano debe tener un funeral todos los días, yo creo, y verse a sí mismo metido en un ataúd, ¿sabe? Pruebe eso un día. Es más, cómprese un ataúd y póngalo ahí. No tanto. Pero tenemos que pedirle, Señor, crucifícame para que tu vida pueda manifestarse en mí. Es lo que dice la palabra: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el mundo tiene que dejar de tener ese poder sobre nosotros. No puedo reprimir a mi hermano Habacuc. En capítulo 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas y los chivos y las vacas sean quitadas de la majada. Esa es mi versión Miranda. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, digan con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aunque no haya latas de atún en la despensa, aunque quede solamente un dedo de leche en el contén, aunque no haya ningún pollo que asar o guisar este día, yo me voy a alegrar en el Señor. ¿Podemos nosotros decir eso verdaderamente en nuestra vida? Yo creo que esa es la meta, por lo menos, a la cual tenemos que aspirar cada día. Despegarnos del mundo. Aunque no haya especiales en Marshalls, con todo yo me alegraré en Jehová. Y yo creo que el mundo precisamente es esa lucha que tenemos.
Y tenemos que continuamente decir, no, yo no voy a dejar que el mundo me controle. Por eso el apóstol Juan, en Primera de Juan, dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque la amistad del mundo es enemistad con Dios. Porque las cosas de este mundo, dice que perecen, pasan, mas el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Hay una lucha, una antinomía entre el mundo y Dios. Y si uno ama al mundo, ¿qué quiere decir amar al mundo? Quiere decir estar apegado al mundo y las cosas que están en el mundo. Nosotros tenemos que tomarnos una aspirina o una medicina contra el mundo todos los días. Y cada día tenemos que soltar, porque el apego al mundo es contrario a los intereses del reino de Dios. Alguien ha dicho también que el rastro de un cristiano en el mundo es como el rastro de un conejo herido en la nieve. ¡Wow! ¡Qué lindo está eso! Un conejo sangrando en la nieve deja gotitas de sangre mientras va caminando. Y así debe ser el rastro del creyente. Debemos estar muriendo cada día, un poquito, para el Señor. Cada día tenemos el Señor. Y voy a hablar acerca de las pruebas entonces, y por qué las pruebas son importantes en ese sentido. Así como la alabanza emana y sale de enfocarse en las bendiciones eternas recibidas del Padre, así también el gozo surge de la misma conciencia de estar destinados hacia la eternidad. Tanto la alabanza como el gozo salen de la misma fuente, de meditar y tener muy presente las bellezas y los privilegios de la vida eterna que hemos heredado por medio de Cristo Jesús. Perdonen la botella poco elegante. Si vamos a vivir una vida de gozo, debemos cultivar ese enfoque espiritual. Nuestra prioridad debe ser puesta en las cosas del Espíritu. Voy a saltar, digan gloria a Dios. El tercer principio, entonces tenemos alabanza y gozo. El tercer principio poderoso que Pedro saca a la luz aquí es el de sufrimiento, las pruebas, el patito feo de esta trilogía. El sufrimiento, el padecimiento, las pruebas. Pedro señala algunas cosas interesantes sobre el sufrimiento y las pruebas. Quiero señalar 3 cosas que caracterizan el padecimiento, las pruebas en la vida cristiana, por las cuales no podemos huir de las pruebas, porque son las pruebas, la prueba, el sufrimiento en Cristo es algo tremendamente útil, tremendamente bello, sublime y valioso. El número 1 acerca del sufrimiento y por qué está vinculado con el gozo y con la alabanza. Una de las cosas que yo descubro según este pasaje es que es posible experimentar el gozo en medio del sufrimiento. Usted puede estar padeciendo en su vida de grandes pruebas y sin embargo usted puede experimentar gozo como el gozo del Señor, no el gozo del mundo. No se excluyen mutuamente. Mire cómo dice el versículo 6 aquí, ¿no? Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. La razón por la cual nosotros podemos gozarnos es porque hay cosas que el Señor nos ha dado, que es lo mismo del gozo y la alabanza. Estas 3 cosas van de la misma dirección. Lo que redime el sufrimiento es precisamente esas cosas que Dios nos ha dado, que entonces permite que pierdan su filo. Me viene a la mente de nuevo las palabras del apóstol Pablo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado y Cristo le quita el aguijón, la ponzoña a la muerte. Y asimismo la salvación, el sacrificio de Cristo, la vida eterna le quita la ponzoña a los sufrimientos y a los padecimientos y a las pruebas. Le quita su carácter venenoso. Es posible experimentar el gozo en medio de las pruebas cuando entendemos el propósito, la naturaleza verdadera de las pruebas en Cristo Jesús. Esta idea de gozarnos y de alabar en el sufrimiento es algo exclusivamente del territorio cristiano espiritual. El mundo no puede entender esto.
El gozo del creyente no depende de nuevo de las circunstancias como en Habacuc. Depende del conocimiento de que ya estamos viviendo en la eternidad. Que el mundo ha sido relativizado. Ya no tiene su carácter absoluto y controlador. El valor del mundo ha sido reducido por la presencia del cielo que se avecina. Cuando la realidad de la vida eterna es real en su vida, ya el mundo no tiene el mismo peso que tenía antes. Y eso es lo que me dice, por ejemplo, si usted busca en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, dice: puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál fue la técnica, por así decirlo, que Cristo usó para sufrir, para padecer victoriosamente el sufrimiento de la cruz? Él puso la mirada en el producto de su padecimiento. Él se remontó a lo que iba a venir. ¿Y qué iba a venir? La salvación de la humanidad, la redención del mundo, desmontar la maquinaria diabólica pieza por pieza por medio de su crucifixión. Dice la Biblia que en la cruz Cristo derrotó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente y anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Y yo creo que mientras el Señor estaba allí crucificado, Él estaba poniendo su atención en lo que venía. Él sabía que el viernes de la crucifixión estaba allí, pero el domingo de la resurrección venía. Y qué bueno ¿qué pasa cuando usted está trabajando el lunes y el martes y el miércoles? Pero usted sabe que ya el viernes viene por ahí y que le van a entregar ese chequecito que usted tanto gozo le da. Se va para su casa. El viernes es bueno, pero en la economía cristiana el viernes fue la resurrección, pero el domingo venía y Cristo sabía que la victoria era segura, y eso le dio valor y fortaleza y gozo, y él puso su mirada en aquello. Por el gozo puesto delante de él, él pudo, y él dice: hagan ustedes lo mismo, fijen sus ojos en él y hagan lo que él hizo también. Cuando tú estés padeciendo por algo en tu vida, recuerda que un día tú vas a cosechar la recompensa. Un día todo eso terminará. Y es más, cuando tú estés pasando por pruebas y dificultades, sabe que las pruebas no son para siempre. Y que viene también el día del triunfo. Dice que no os ha sobrevenido prueba que no seáis capaz de sobrellevar. Pues Dios junto con la fe da la salida. Y eso pasa también. El apóstol Pablo dice en Efesios también, ¿no? Que nos vistamos de toda la armadura de Dios cuando llegue el día malo. Resistamos, estemos de pie, firmes. Y cuando haya pasado el día malo, seamos encontrados firmes, parados. Mire, a veces es como los huracanes. Cuando en la Florida vienen los huracanes y los anuncian, ¿qué hace la gente? Saca las planchas de plywood que tienen ahí guardadas en el garaje, atornillan todas las ventanas, se meten en la casa o en el basement o donde sea y aprietan los dientes hasta que pase el huracán. Hacen un sancocho o lo que sea y esperan hasta que pase el huracán. Y después, ¿qué hace? Salen, quitan sus planchas y vuelve otra vez la vida. Y así tenemos que hacer nosotros. A veces vienen los tiempos de prueba a nuestra vida, el día malo. Y lo que nosotros tenemos, hacemos una de dos cosas: nos rajamos, como dicen los mexicanos, cuiteamos, o decimos: Señor, yo me voy a mantener firme en lo que tú has declarado. A veces que el diablo, lo único que usted tiene que hacer es, como Muhammad Ali cuando lo ponían contra la cuerda, se pega allí, que le den todo. Yo no sé, yo nunca veo cosas, boxeo, les prometo que no, pero de todas maneras es un deporte. Y si usted lo ve, está bien, ¿no? Yo lo perdono. Pero me tropecé con uno de esas cosas y me puse a ver, porque es fascinante esto del boxeo. Y vi la pelea entre Muhammad Ali en las Filipinas. ¿Con quién fue? ¿Fue con Joe Frazier? Con Joe Frazier.
Muhammad Ali tenía 30 y pico de años. Joe Frazier era un muchachito de 23 y un gigante. Joe Frazier parecía el Hulk parado enfrente de Muhammad Ali, que no era un chiquito tampoco, ¿sabe? Pero ¿sabe lo que pasó? Muhammad Ali tuvo una estrategia y fue fascinante ver lo que él hizo. Joe Frazier era tan pesado y tan macizo que se agarraba a Ali con un solo golpe lo iba a sembrar en el piso. Y Muhammad Ali no se podía dar el lujo de meterse golpe a golpe con él. Y durante una buena parte de la pelea, lo que él hizo fue esto: resistir todos los golpes y cansó a Frazier. Uno podía ver el progreso yo no soy un experto en boxeo, como les digo, que no acostumbro, pero uno podía ver cómo Frazier se iba cansando según iban pasando los rounds. Yo iba a decir innings, gracias Señor por librarme de eso. Según iban pasando los innings los innings, ahí está, yo sabía que lo iba a hacer. El mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Según iban pasando los rounds, uno veía cómo iba progresando el cansancio de Frazier, hasta que ya como por el 10º inning o algo así, por ahí, de inning. Hagan ustedes los ajustes. Por eso que a veces no es bueno uno mencionar las cosas, porque se le pegan a uno. Ya por el 10º round, por ahí, el hombre, ya Frazier se paraba y era como que él ya quería irse para la casa. Se le había ido el gozo de su salvación. Y en una de esas, Muhammad Ali le asestó un golpe y lo tumbó, porque resistió. Y yo creo que eso es algo que nosotros, hermanos, a veces usted no puede, francamente, sacar al diablo de su vida. Y entonces lo único que nosotros podemos a veces hacer es estar firmes y pararnos sobre lo que Dios ha declarado. Y pararse en la palabra, la promesa, la fidelidad, la misericordia de Dios. Y el diablo que tire todos los dardos que quiera. En algún momento, dice la palabra, él se tiene que ir. Tiene que ceder el lugar. Aleluya. Y por eso es tan importante conocer la palabra y estar llenos de la gracia del Señor, para que cuando el diablo se levante como un muro de agua, usted pueda hacer como un muro de resistencia, que lo eche hacia atrás y lo haga retroceder. Un día el Señor dice: Satanás, suficiente, abandona el territorio. Usted no podrá muchas veces destruir al diablo, pero sí podrá vencerlo por medio de su resistencia en la palabra. Y no hay nada de malo de eso. Resistamos para que cuando venga el día de la redención y de la liberación total, seamos encontrados fieles y firmes. Así que el sufrimiento no es exclusivo del gozo. Y en segundo lugar, hoy terminando, las pruebas son una parte integral, un componente necesario de la experiencia cristiana. Dice, para que, si es necesario, que haya un poco de prueba. Me encanta el lenguaje que él usa en este pasaje, primera de Pedro. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora, mire todos los cualificativos que él pone, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es curioso que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Sabe que hay un mito pentecostal por ahí, que el sufrimiento es del diablo, que las enfermedades son solamente del diablo, que los fracasos de la vida son solamente del diablo, vienen del diablo? El Señor los reprenda, no hay que mencionarlo tantas veces tampoco. Pero se ha creado ese mito. ¿Sabe que muchas veces las pruebas pueden venir de Dios? Que las luchas y los padecimientos, yo he dicho que Dios a veces pinta con colores muy tétricos y sombríos. Y a veces Dios usa bisturíes que son verdaderamente tétricos y siniestros. Pero Él está operando en nosotros.
Me imagino que cuando el cirujano mete el cuchillo en un espacio gangrenoso y rompe la carne y entra y saca toda esa masa putrefacta de un cáncer, las células que están alrededor se escandalizarán de lo que está haciendo el cirujano, pero lo está haciendo para preservar vida, para sanar, para limpiar el organismo, para que la vida pueda continuar. Y muchas veces el Señor usa las pruebas, los sufrimientos, los fracasos, los momentos de crucifixión en nosotros para completar su obra en nuestras vidas. Y a veces esas cosas nos hacen más sobrios, más humildes, más conscientes de la gracia del Señor. El apóstol Pablo habla en ese pasaje terriblemente profundo y misterioso. Él habla de las cosas grandes que él experimentó, de las cosas que vio en el cielo, de todo lo que Dios le había dado, de lo maravillosa que había sido la gracia del Señor en dotarlo con experiencias que ningún otro hombre, experiencias tan grandes que él ni siquiera se le dio permiso para compartirlas en el ámbito humano. Y uno dice, gloria a Dios, qué bueno, qué lindo. Y después dice, y para que la sublimidad, la grandeza de esas experiencias no me enorgullecieran desmedidamente, esas son las expresiones de él, Dios me envió un aguijón, un mensajero de Satanás, que me afligiera, acerca de lo cual le dije 3 veces al Señor, libérame, líbrame, y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice, bueno, y yo entendí el mensaje, si es así, entonces me gloriaré más bien en los padecimientos, los sufrimientos, las debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermano, se tomaría una mente mucho más grande que cualquiera de las de nosotros aquí para poder descifrar ese pasaje en toda su complejidad y su profundidad. Porque la idea de que el Señor permitiría un mensajero de Satanás, un ángel, sabe que la palabra que se traduce al español mensajero, y yo creo que los traductores se acobardaron, y por eso, porque la palabra ángelos en el griego original puede ser o mensajero o ángel, la misma palabra, porque los ángeles son mensajeros. Entonces yo creo que los traductores no podían tragarse la idea de que Dios enviara un ángel de Satanás a probar a su apóstol, y por eso usaron la palabra un poquito más eufemística, un mensajero. Pero lo que Pablo estaba diciendo, un demonio. Yo creo, a mí no me gusta ponerle cosméticos a los misterios de Dios. Y lo que Pablo está diciendo, Dios envió un aguijón en mi carne, un diablo, un espíritu maligno. ¿Sabe que no es la única vez que en la Escritura que se habla de un demonio que Dios usa para propósitos sublimes? Lo hizo antes con Acab. Dijo que envió un espíritu de mentira. ¿Puede Dios usar hasta los aspectos demoníacos del mundo espiritual para llevar a cabo sus propósitos? Le dio a Satanás permiso para tocar a Job, su siervo sublime, para resolver una controversia. Y Dios usa instrumentos que para mí a veces son incomprensibles. Y por eso es que yo he aprendido a no simplificar los misterios de Dios. Nosotros los hombres y las denominaciones tratamos de simplificar los misterios de Dios. No cometamos nosotros el mismo error. Dios es profundo, inexpresable, complejo, contradictorio a la razón humana y al lenguaje humano, pero no contradictorio en su lógica eterna y divina. Y Dios a veces puede usar cosas raras para llevar a sus siervos a donde Él los quiere llevar. Y Dios usa a veces la prueba en nuestra vida, los sufrimientos, los bisturíes malamente afilados, para completar su obra salvífica en nosotros, perfeccionarnos, pulirnos. La prueba puede ser un instrumento de Dios para llevarte a donde tiene que llevarte, desangrarte. Y el Señor le dijo a Pablo, te tienes que tragar eso por un tiempo, esa medicina te la vas a tener que tomar, porque no te la voy a quitar. Bástete mi gracia, mi incomprensible misericordia, mi bondad, mi comprensión de tu marco, porque Él se acuerda de nuestra condición, sabe que somos polvo
Y esos son misterios que nos da vértigo cuando nos asomamos a ese abismo. No simplifiquemos a Dios demasiado. Mis hermanos, Dios usa la prueba, puede usarla en tu vida. Yo no la quiero, pero cuando viene, yo he aprendido es tiempo de meterme adentro y cerrar las ventanas hasta que pase el turbión. Y Padre, que mi fe no falte. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Le dijo a Pedro. Y Dios quería desangrar a Pedro porque lo iba a usar. Pedro estaba demasiado lleno de fortaleza y de vigor masculino, de valor carnal. Cuando le dijo: Señor, aunque tú estos manganzones te dejen, yo no te voy a dejar. Yo voy a estar aquí como un roble. Y el Señor lo miró y se sonrió irónicamente. Dijo: Pedro, tú no sabes lo que estás diciendo. Antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar 3 veces. Y yo he orado al Señor para que cuando tú hagas eso no te sientas tan destruido que tu fe falle y dejes de servirme. Son los misterios. Yo creo que cuando Pedro negó a Jesús no fue porque él fallara en su valor personal. Yo creo que fue una prueba inducida por el mismo Dios que quería trabajar a este siervo, que un día escribiría 2 de las cartas más sublimes de la historia y de la escritura, primera de Pedro y segunda de Pedro. Cuando uno piensa este pescador oliendo a peces, allí comenzando su ministerio, que de esa sensibilidad carnal, impulsiva de ese hombre saldrían 2 de las cartas y de los documentos más sublimes de la historia, que bendecirían a toda la humanidad. ¿Cómo se llegaba de una cosa a la otra? A través de esa crucifixión del yo, a través de esa prueba sangrante. Yo creo que cuando Pedro siente el terror de la muchacha que lo acusa de ser parte de ese grupo, de ese nazareno que van a crucificar, el pánico que él sintió no venía de él, venía de ese demonio que el Señor permitió que lo afectara un momento para prepararlo para el propósito que él tenía para él después. Y por eso el Señor dijo: yo he orado para que tu fe no te falle en ese momento. Y yo creo que el Señor siempre está orando por nosotros para que nuestra fe no falle en medio de las luchas y las aflicciones de la vida. Recuerda siempre que cuando tú estés pasando por una prueba grande, el Señor está a tu lado, orando por ti, diciendo: Señor, Padre, guárdale hasta que pase la prueba y que salga como el oro purificado, más puro y más brillante que nunca. Saca la impureza. Cuando el oro es probado por el fuego es para sacar todos los metales que no son oro. Y muchas veces el fuego de la prueba saca todo lo que no es de Dios, de nosotros. Y nos deja más livianos, nos deja más preparados para ser siervos, ser usados del Señor. Así que no huyamos de la prueba, no huyamos y no dejamos que la prueba nos quite el gozo del Señor, el gozo de la salvación. Pienso en David, en su Salmo 51, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Porque el diablo quiere muchas veces, las pruebas y los fracasos nos quieren quitar el gozo de la salvación. Y tenemos que decirle: Señor, no permitas que el gozo de tu salvación nos sea quitado. El Señor va a estar allí para darte, devolverte lo que tú has perdido. Si has pasado por una prueba en estos tiempos, recuerda que si ha venido es porque el Señor lo ha permitido. El diablo no puede hacer nada en tu vida que el Señor primero no le dé una luz verde. Y si Él le da luz verde es porque Él sabe que es para tu bien, no para tu mal. En el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Baje su cabeza. El Señor nos ha ministrado, me ha ministrado a mí. Esta mañana, mientras yo trabajaba este sermón, el Señor me dijo que me iba a hablar a mí. Yo pensé que era, no sentí nada en el primer mensaje, pero en este, Dios me ha tratado conmigo, me ha hablado. Y nos ha hablado a nosotros. Yo espero que te hable a ti esta mañana. Tú puedes experimentar gozo en medio de la prueba. Y debes pensar en la recompensa, lo que está delante de ti, lo que Dios te ha prometido. Puedes alabar al Señor en medio de las dificultades y las pruebas. Y puedes gozarte de que Dios te ama tanto que te permite ser probado. Dios te ama tanto que está operando en ti
No es que se ha olvidado de ti, es lo contrario, está más cerca de ti que nunca. Y tú vas a ser usado más grandemente por Dios ahora, porque te sometiste. Cuando un hombre, una mujer besa la mano del Dios que lo ha bofeteado, es bendecido y recibe recompensa. Así que, Padre, aquí estamos para ser tus siervos, lo que tú quieras, Señor. Danos simplemente la fortaleza y la sabiduría para discernir tu obra en nuestra vida. Yo bendigo este pueblo que ha venido esta tarde, Señor. Han venido habiendo decidido venir y habiéndose planteado la opción de no venir. Y están aquí para adorarte. Bendícelos y glorifícate en sus vidas y derrama tu gracia sobre ellos. Renueva nuestras fuerzas. Y gracias porque nosotros podemos ver cosas sobre las cuales los ángeles querrían mirar. Y tú nos las has dado y confiado a nosotros para manejarlas. Y eso es un misterio, Padre. Pero te damos gracias porque no lo merecemos. Pero tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia. Y declaramos que Satanás está avergonzado y está bajo la planta de nuestros pies. Y que toda la gloria y toda la honra, Señor, sean para ti. Yo declaro sanidad sobre tus hijos y tus hijas esta tarde. Tócanos con tu elixir vivificante. Te adoramos. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias, Señor.